¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Con el placer de siempre les saluda su amigo y servidor Eduardo Casillas Ávila en estas charlas que ya se hicieron costumbre porque ustedes son tan amables en escucharme cada sábado en la sabatina. Y en esta ocasión pues hay dos temas interesantes. ¿Por qué? Porque hay dos celebraciones muy importantes. Celebraciones universales. Esto es, en todo el mundo se celebran dos fechas. ¿Cuáles son? Bueno, pues la del 30 de abril, que es el Día del Niño, y la del 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, de los trabajadores, diría yo. Y bueno, pues para tocar rápidamente los dos temas, pues vamos a platicar primero sobre de esta que fue el día de ayer viernes, el Día del Niño, que se celebra pues ya desde hace muchos años. Por allá en Ginebra hubo unos acuerdos en aquel entonces y se hizo una declaración en donde se estableció que tendrían los niños entonces algún tipo de derechos y se fueron premiando, y no fue sino hasta en 1924 cuando aquí en México el general Álvaro Obregón hizo secretario de Educación José Vasconcelos. Bueno, ratificaron pues aceptaron la ratificación de esta declaratoria que se había hecho en Ginebra, y establecieron como día oficial pues del niño el 30 de abril. Y bueno, pues los niños en todo el mundo pues tienen fijada esta celebración, aunque esta se da con diferentes fechas en diferentes países. Por ejemplo, nosotros vemos que en Argentina es el 16 de agosto, en Alemania es el 1 de junio, en los Estados Unidos es el segundo domingo de junio, y así en todas las naciones del orbe tienen diferentes fechas, pero para celebrar esto. Pero yo, aparte de entender que esto es una celebración que se instauró pues allá en 1954 en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, donde ya se estableció este Día Universal del Niño, pero en esto no solamente es el día para celebrar que hay niños, para celebrar esta etapa de la vida, no, aquí se consignaron derechos que tienen ya los niños y que no son respetados. ¿Cuáles son estos derechos? Los niños tienen, como todo ser humano, derecho, primero, el anterior a los niños pues son los bebés, pues derecho a nacer, tendríamos que decirlos, ¿verdad? Desde el derecho a la vida, luego tener derecho a una vida, pero una vida digna. Los niños deben tener derecho a la educación, deben de tener derecho a vivir bien. Y entonces vemos con mucha preocupación que los niños en todo el mundo están atravesando por una situación muy penosa. ¿Qué decir de los niños del África que se mueren literalmente de hambre, de desnutrición? Los niños en Siria que son masacrados y que tienen que emigrar y a veces mueren en este intento de migración en el mar cuando van saliendo de su país, y en donde los están masacrando todos los días. Los niños que vemos en México, que vemos aquí en Guadalajara en las esquinas aventando malabares, bolitas, y que nos están pidiendo apoyo, y que vemos como también son muertos. Vimos hace unos meses, hace unos días, como un pequeñito fue atropellado mientras su madre andaba aventando bolitas y lo atropellaron. Y lo vemos ya con mucha tranquilidad. Ya pasó esa sensibilidad que teníamos para asustarnos con estas cosas. Hoy lo vemos como lo más normal, y en ocasiones les damos un apoyo y en ocasiones nos hacemos los disimulados y no le damos nada. Celebremos que respetemos el derecho de los niños y apoyémoslo como podamos. Estos candidatos, estos diputados, estos legisladores, caramba, estos funcionarios, apoyen realmente a ellos. Los niños que tienen la fortuna de tener sus padres, que tienen la oportunidad de que se les quiera, que tienen su amor, que tienen su cariño, que tienen su respeto, que tienen su apoyo, pues qué bueno que están disfrutando como tuvimos nosotros, muchos de nosotros, esa oportunidad, y tuvimos esa dicha de tener unos padres, de tener unos abuelos, de tener unas gentes que nos quisieron, que nos amaron y que nos dieron toda esta posibilidad. Entonces, que recordar
hay que tomar en cuenta y trabajar para que estos niños tengan realmente lo que se merecen. Eso es lo que vamos a celebrar, trabajar por ellos. Un abrazo para todos los niños, a cuidarlos, a protegerlos, a apoyarlos. Y el otro tema, muy rápido amigos, pues que es también muy importante, que es la otra fecha conmemorativa. Sí, están ustedes en lo cierto, hoy 1 de mayo, el Día del Trabajo. Y, ¿por qué no decirlo? El trabajo es una actividad bien importante, pero tan importante también como es los trabajadores. Entonces, el Día del Trabajo y el Día de los Trabajadores. ¿Y qué sucede? Que este día 1 de mayo, pues a nivel mundial, el movimiento obrero conmemora pues sus luchas sociales y laborales. Y entonces vemos que en este proceso del trabajo, pues todos nosotros estamos involucrados. ¿Qué es el trabajo? Pues es esa actividad que desarrolla el ser humano para transformar la naturaleza y que en un momento dado se hace para producir, y que se convirtió el trabajo entonces en un modo de sobrevivir. Antes trabajabas para vivir, ahora lo haces para sobrevivir. Y entonces existe, como decía un gran filósofo que habla mucho de este tema, que es Carlos Marx, en donde existen dos clases sociales, por así decirlo, en esta sociedad capitalista, en donde como consecuencia de la revolución industrial, ustedes recordarán, pues vino entonces aquellos que eran los condes, aquellos que eran los que vivían en las cortes, pues después se dedicaron a los negocios y entonces ya pusieron fábricas, vino la industrialización y entonces los que eran los siervos, los que eran los artesanos, pues se convirtieron en los obreros. Y entonces los que tenían siempre siguieron mandando sobre los que no tenían, y entonces pusieron las grandes fábricas, las grandes minas, y ahí los contrataban. ¿Y qué tenía el obrero? El obrero pues únicamente tenía para vender como mercancía su fuerza de trabajo. Dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía, los dueños de los instrumentos de la producción; el proletariado, los que únicamente tienen como mercancía que vender su trabajo. ¿Y qué sucede? Que quienes tienen el dinero para comprar no les pagan lo justo. No se les ha pagado nunca lo justo a los trabajadores. Y entonces este salario, este trabajo, esta plusvalía que se le da al trabajo y que no se les paga, hacen dos cosas: que los trabajadores sean cada vez más pobres, o que permanezcan siempre en un estado de pobreza, y que los que tienen los instrumentos de la producción, la burguesía, sean cada vez más ricos. Esa es la situación, lo dice Carlos Marx. No sé si ustedes estarán de acuerdo con él. Y entonces estas son las dos clases sociales. Pero los trabajadores, tenemos que decir que los empresarios y los industriales también son trabajadores, también trabajan, también ponen sus empresas, y tendremos que reconocer que hay empresarios muy justos, que hay empresarios trabajadores y que hay empresarios que están logrando pues que existan eso. Fuentes de trabajo, que es lo más importante. El ser humano no necesita dádivas, sí apoyos sociales, bienvenidos, pero mejor trabajo. Yo estaría más de acuerdo en que el gobierno tuviera empresas paraestatales donde se pudiesen ofrecer fuentes de trabajo, no dinero. Pero bueno, a las cosas así están. Y entonces hoy tendremos que celebrar precisamente el Día del Trabajo. Yo recuerdo con mucho gusto cuando estaba joven cómo me preocupaba cuando no tenía trabajo, cuando ya dije yo tengo que relevar de la obligación que tienen quienes me mantenían, en este caso mis abuelos, que Dios los tenga en la gloria. Me dije, es momento en que ya yo tenga que liberarlos de ese peso, que no era para ellos peso, era un gusto hacerlo. Pero yo entonces, cuando tenía un trabajo, me sentía feliz, porque entonces ya podía yo proporcionarme mis propios medios para vivir, para mantenerme. Y entonces eso es lo que muchos obreros aplauden. El tener trabajo ya es una gran garantía, es una gran alegría. Para todos los trabajadores
para todos aquellos que trabajan en la salud, en los hospitales, en la construcción, en el campo, en las universidades, en las escuelas, los maestros, en las casas, quienes ahí laboran, todos quienes de alguna manera están día con día trabajando en la burocracia. Por supuesto que hay muchos trabajadores que están allí y que cumplen su trabajo. Muchos sí, muchos no. Por los que sí, mi felicitación para todos ellos con quien yo conviví muchísimos años y vi gentes muy trabajadoras. Felicidades para todos. Un abrazo para todos los trabajadores. Mil felicidades para ellos y muchas gracias, amigos, por su atención. Eduardo Casillas Ávila les agradece el favor de su atención y los invita para que la próxima semana me acompañen en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima y mucho éxito.